A solo unos días de haberse lanzado WWE 2K24, las creaciones de la comunidad y los jugadores de por sí han roto los límites del juego nuevamente, consiguiendo cosas que se pensaban imposibles hace una semana, desde hacer a Brock Lesnar jugable en WWE 2K24 hasta hacer luchas intergénero entre luchadoras versus luchadores. El día de hoy veremos la parte 4 de 10 minutos de curiosidades del videojuego. Así que antes de comenzar, los invito a suscribirse para no perderse el contenido próximo de WWE 2K24, además de apoyar con su pulgar arriba para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el video. Para empezar el video del día de hoy, vamos a comenzar con una revelación que se ha hecho durante el día de ayer, que involucra el pase de temporada de WWE 2K24. Tal como estaba estipulado para junio, WWE 2K24 ofrecerá un paquete de luchadores diferente al habitual, encabezado por Pat McAfee y señalado que incluirá con algunos co-hosts o presentadores para hacerlos jugables. Sin embargo, ahora con la salida del videojuego y la información que ha corrido, se ha confirmado quiénes serán los personajes jugables de este DLC en junio. Incluido el propio Pat McAfee, los otros integrantes son Boston Connor, T.J. Smith, Darius Butler y AJ Hawk. La mayoría de estas personas han sido escaneadas y son relacionadas al podcast de Pat McAfee que dirige hace varios años. Esto abre la especulación de que posiblemente fue una condición de McAfee para firmar con 2K. Recordemos que en el 2023 Pat se convirtió en uno de los personajes norteamericanos mejor pagos, ya que firmó un contrato con ESPN de exclusividad por 5 años que rodeaba en torno a los 85 millones de dólares. Por lo tanto, se puede decir que 2K sedujo a Pat a ser incluido en el juego con añadir a sus compañeros, para que firmara y cediera sus derechos de imagen. Continuando con nuevos detalles en torno a los contenidos expansivos, muchos en la caja de comentarios han estado preguntando cuándo se lanzará el bonus pack que incluye la edición 40 años de WrestleMania. Debido a que algunos jugadores han comprado la edición 40 años de WrestleMania, a esto se le debería haber recompensado con nuevos atuendos y la exclusividad de la arena de WrestleMania 40. Aunque muchos pensaron que este paquete ya estaría disponible a su salida, al contrario, todavía habrá que esperar para que 2K anuncie de forma oficial la fecha de salida de este DLC. Sin embargo, si se revisan las descripciones del producto en diferentes tiendas, podremos notar que se indica claramente que este contenido descargable debería estar llegando para el verano norteamericano. Por lo tanto, y viendo el calendario de DLCs este año, julio o agosto podrían ser los meses más probables a ser la fecha de lanzamiento. Pero dejando de lado estos detalles, el día viernes tuvimos un nuevo parche para el videojuego, donde se resolvieron la mayoría de errores para las versiones de PC, y algunos relacionados a la compatibilidad de las creaciones de la comunidad en algunas plataformas. Es por esto que, habitual a 2K, estos parches dejaron algunos nuevos problemas que los jugadores ya han ido sintiendo con el probar el videojuego en su primer día de lanzamiento. Uno de estos, que más rápido se hizo eco, es en que en algunos combates podremos apreciar cómo nuestro luchador, al intentar quitarse los tirantes, entrará en un bucle de quitarse los mismos debido a que el juego hace aparecer otro traje debajo del mismo, lo cual hace imposible de remover. Siendo una gran novedad WWE 2K24 que regresa a la serie después de varios años, el quitarse los tirantes parece estar roto en algunas plataformas, lo que podría significar que en un próximo parche sea corregido o que sea eliminado si ven que el error no se puede resolver temporalmente. Otro nuevo hallazgo en el último parche es que ahora también se encuentra una entrada oculta referida al showcase. En anteriores partes hemos podido apreciar como uno de los luchadores que contó con una entrada especial era Shawn Michaels, rememorando su mítica entrada en WrestleMania 25. Pero en esta ocasión 2K lo consiguió recreando la entrada móvil de Andre Giant y Bobby Heenan. Un clásico de la Golden Era regresa a WWE 2K24 y ahora el ring móvil hacia el ring se agrega mediante esta entrada que verán a continuación. Seven feet, 4 inches, 500 plus pounds, more than just tipping the scales. Yeah, towering and dominating the competition with impressive ease. Well, there is a massive obstacle in the way of anyone who stands across the ring from Andre the Giant.
Un detalle que se hizo mucho hincapié durante el lanzamiento del juego es que ahora la mayoría de los árbitros que se encuentran en 2K24 están escaneados y aparecen de forma oficial tras varios años de ser marginados en simples árbitros genéricos. Un detalle que se hizo mucho hincapié durante el lanzamiento del juego es que ahora la mayoría de los árbitros que se encuentran en 2K24 están escaneados y aparecen de forma oficial tras varios años de ser marginados a simples árbitros genéricos. Estos árbitros ahora lucen de forma increíble, marcando el regreso también de Charles Robinson en la serie tras varios años de estar fuera. Otra referee que también es muy reconocida dentro de WWE es Jessica Carr, la cual se añade al listado de árbitros que han sido seleccionados este año para ser escaneados. Teniendo en cuenta que la estipulación del árbitro especial pesa fuerte este año, 2K no perdió la oportunidad de agregar más realismo en los combates y su listado de personajes. Referido a la lucha de backstage, este año 2K agregó algunas nuevas funcionalidades en esta zona, en su mayoría nombradas durante la campaña de lanzamiento del juego, como la utilización de un ascensor y también la posibilidad de acabar algunos combates en esta zona, como la lucha de ambulancia. Para realizar este tipo de transiciones, como ven en pantalla, únicamente deberán estar en un combate de ambulancia y dirigirse al stage. Una vez allí, el juego les permitirá transportarse a la zona de estacionamiento, donde podremos apreciar que se encuentra una ambulancia que también puede ser utilizable para acabar el combate. Es un interesante añadido que va preparando terreno para el próximo juego de 2K, que probablemente incluya un backstage mucho más completo del de los últimos años. Continuando con el video, tengo que actualizarles respecto a nuevos modelos ocultos en el videojuego, además de nuevos descargables que puedes encontrar en las creaciones de la comunidad. Similar al año pasado, algunos modders han podido agregar a las creaciones de la comunidad algunas luchadoras que sean compatibles con el roster masculino, para que, como lo mencioné al inicio, poder hacer luchas intergénero en WWE 2K24. Esta metodología, que está desaparecida de los videojuegos de WWE desde hace más de una década, es posible traer de regreso gracias a los modders que han logrado subir algunas luchadoras a las creaciones de la comunidad, que hacen posible su utilización contra luchadores. Utilizando el hashtag que ven en pantalla, podrán usar personajes desde Rhea Ripley, Liv Morgan, Chyna o Bianca Belair que son compatibles con el roster masculino, hasta tal punto de poder ganar campeonatos en esa división y enfrentarse a cualquier luchador sin una restricción del juego. Para acabar el video, les presento una creación que algunos estuvieron esperando desde la salida del juego, el personaje de Brock Lesnar. Con la confirmación de que Brock no estaría en el roster final y su personaje sería exclusivo del showcase, muchos comenzaron a especular sobre su posible no integro en las creaciones de la comunidad, y aunque muchos hacían esfuerzos en agregarlo, era imposible. Sin embargo, ahora algunos modders han podido descubrir algún error en el videojuego y sus artículos desbloqueables, que ha servido para sobrepasar los límites del juego y conseguir el objetivo. En este caso puntual, estamos hablando de la versión 2014 y 2015 de Brock, personaje que en el showcase aparece en los combates de WrestleMania 30 y 31. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible? En primer lugar, se debe saber que su personaje será descargable únicamente para las personas que contengan la edición 40 años de WrestleMania, que permite básicamente el desbloqueo total del contenido del juego, incluido el showcase y la tienda. Con esta premisa, el juego no puede bloquear el contenido desbloqueable de Lesnar en el showcase, por lo tanto, ante esta vulnerabilidad, los jugadores pueden descargar a Brock en las creaciones sin ningún problema. Caso diferente sucede con los jugadores que tienen la edición estándar o deluxe, los cuales si intentan descargarlo, el juego pedirá los desbloqueables correspondientes al showcase, cosa que es imposible debido a que el juego los bloquea para las ediciones restantes. Este pequeño error ha sido suficiente para permitir a los jugadores de la edición más cara poder jugar con el personaje de Brock Lesnar con sus movimientos Titantron y canción base del juego. Así que con esto creo que vamos a dejar por hoy el video de curiosidades. Tengo ansias de expandir la serie por varias partes más, pero necesito de su apoyo para saber que les gusta este tipo de contenido. Para saber esto, les pido que apoyen el video con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse el contenido próximo de WWE 2K24. Probablemente esté en directo para el momento que vean este video, por lo tanto los invito también a unirse a mis transmisiones para que veamos lo nuevo en torno a parches y futuros DLC. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.